Hola, bienvenidos a la clase de Manual de Políticas y Asociaciones de la serie de negocios virtual de Hola Orquín. Yo soy Jaciel y el día de hoy nos vamos a centrar en cómo desarrollar relaciones sólidas con sus clientes. ¿Se siente usted muy seguro de las relaciones que mantiene con las familias? Si es así, ¿qué ha hecho específicamente para establecer esas relaciones? Si no es así, ¿qué pasos puede dar para conseguirlo? En esta clase hablaremos de las interacciones con los nuevos clientes que crean los cimientos para las asociaciones sólidas, especialmente esa primera entrevista con una nueva familia. También hablaremos de un documento escrito que es extremadamente útil para formar relaciones sólidas, el Manual de Políticas, que quizá también conocemos como Manual de Padres. En primer lugar, repasemos. ¿Quién es el cliente de un proveedor de servicios de cuidado infantil familiar? Es más fácil responder esta pregunta pensando en quien busca un programa y decide cuál elegir. Por supuesto, no es el niño el que busca el proveedor, ni el sistema de subvenciones o el programa de alimentos. Es el padre o tutor quien llega a un acuerdo con un proveedor. En otras palabras, el cliente es la familia. En la última clase aprendimos cómo los contratos están relacionados con dos términos, tiempo y dinero. Recuerden que hablamos de la metáfora de la compra de un coche nuevo. Un contrato es como el acuerdo de préstamo que se firma en la oficina del concesionario, mientras que el manual de políticas es como el manual que se encuentra en la guantera del coche. Es un folleto grueso, lleno de información útil sobre el uso de su coche. No es un documento legal y no es necesario firmarlo. El manual del coche no incluye ninguna condición de pago. De hecho, incluye todo excepto información sobre el dinero y el tiempo. Aunque tanto un contrato de cuidado infantil como un manual de políticas son herramientas para comunicarse con sus clientes, notará las mismas diferencias que en un contrato de compra de coche y un manual del coche. Por ejemplo, un contrato de cuidado infantil es legalmente vinculante, mientras que un manual de políticas no lo es. Un contrato está relacionado con tiempo y dinero, mientras que un manual de políticas no lo está. Un manual de políticas puede ser mucho más largo que un contrato de cuidado infantil. Un contrato debe ser firmado, mientras que un manual de políticas no necesita firmarse. Así que esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es un manual de políticas? Tómese 30 segundos para escribir lo que cree que es un manual de políticas. Vamos a pasar al cronómetro durante 30 segundos.
Ponga la pregunta en la pantalla. Escriba. ¿Qué es un manual de políticas? Un manual de políticas es un documento que incluye información sobre usted y su empresa, como las políticas, los procedimientos, las expectativas, la filosofía de educación infantil de su programa. Por ejemplo, aquí es donde se comunica a las familias la política de cambio de pañales, la frecuencia de las excursiones o la ropa que las familias deben llevar para sus hijos en las distintas estaciones. También puede hablar de los suministros, los procedimientos para dejar a los niños o cualquier otro procedimiento de política que usted desee que las familias conozcan. Enumérenlos en la pantalla a medida de que se van leyendo. Es importante que el contrato y el manual de políticas sean documentos separados. ¿Por qué cree que es así? Puedo pensar en 3 razones. En primer lugar, mantener el contrato centrado simplemente en tiempo y dinero deja claro que los clientes están pagando por el tiempo que se dedica a cuidar de su hijo. Escribir. Aclara por qué están pagando los clientes. Vamos a la segunda opción. Tener un manual de políticas que no necesite ser firmado le da flexibilidad para cambiar las políticas sin necesitar las firmas de las familias cada vez que haya un cambio. Por ejemplo, si cambia la política de excursiones para decir que solo se hace una excursión al mes en lugar de 2, no querrá tener que obtener las firmas de todos los clientes. Por supuesto, es importante informarles del cambio y actualizar el manual escrito. Si modifica un término de su contrato, como por ejemplo el aumento en los precios, sus clientes tendrán que volver a firmar el acuerdo. Pero si el contrato es independiente, es más sencillo, porque no tendrán que volver a revisar todas las políticas de su programa. Escriba. Le da flexibilidad para hacer cambios en las políticas. Y vamos a la tercera opción. Razón para mantener estos documentos por separado es que se evita la confusión entre lo que es y lo que no es legalmente vinculante. Por ejemplo, en caso de demanda, un juez solo hará cumplir las condiciones relativas a las horas de servicio y a la forma de pagarlas. Un juez nunca se ocupará de, por ejemplo, el hecho de que no realizó una excursión un mes a pesar de que el manual de políticas decía que lo haría. Eso no es cuestión jurídicamente exigible. Escriba. Evita confusión sobre lo que es legalmente exigible. Piense en lo que quiere comunicar a las familias, además de las cláusulas relacionadas con el tiempo y el dinero. Quizá quiera que sepan cosas como quién es usted y cuál es su trayectoria, cuáles son sus responsabilidades como su cliente, cuál es su filosofía de cuidado infantil, si tiene un plan de estudios y qué actividades le gusta hacer con los niños, los procedimientos de salud y seguridad que ha implementado, las políticas relativas a la recogida y entrega de los niños y mucho más. Antes de trabajar en una política específica, queremos pensar en su manual de políticas como un todo.
Si no ha desarrollado previamente un manual de políticas, no pasa nada. Puede empezarlo hoy mismo. Y ese es un primer paso y es fabuloso. Vamos a pensar primero en las políticas que ya tiene, en las que le gustaría actualizar y en las que todavía tiene que crear. En los desafíos que ha tenido en la ejecución de su programa o que podría tener en la ejecución de su programa. Y cómo diferentes políticas podrían ayudar a prevenir esos desafíos en el futuro. No se sienta abrumado. Puede tardar un tiempo en desarrollar un manual de políticas en su totalidad y lo hará paso a paso. Para la tarea de hoy, busque una hoja de papel y dibuje 2 líneas verticales en ella de modo que tenga 3 columnas. Ponga un ejemplo. Titule una columna "Ya tengo", titule otra "Quiero tener" y titule otra "No es necesario". Ponga un ejemplo. Cuando lea un ejemplo de política, escríbalo en la columna que considere que corresponde a su negocio. Si ya tiene esa política y se siente bien con ella, escríbala en la columna "Ya tengo". Si no tiene esa política o tiene una versión que quiere mejorar, escríbala en la columna "Quiero tener". Si cree que esa política no es necesaria para su negocio, escríbala en la columna "No es necesaria". ¿Entendido? Muy bien. Empecemos. ¿Qué opina de una política de entrenamiento para ir al baño? ¿A qué categoría pertenece para usted? ¿Política de entrenamiento para ir al baño? A continuación, una política sobre cómo las familias deben dejar y recoger a sus hijos. Política de dejar y recoger a los niños debajo de la política anterior. ¿Qué categoría? La siguiente es una política sobre enfermedades. ¿Qué deben hacer las familias si un niño está enfermo? Política sobre los niños enfermos debajo de la política anterior. ¿Qué hay de una política sobre lo que se debe hacer cuando un niño muestra comportamientos difíciles? Política de orientación del comportamiento debajo de la política anterior. ¿Quiere incluir una política de excursiones en su manual? Políticas de excursiones debajo de la palabra anterior. ¿Qué tal una política relativa a sus procedimientos sobre las siestas y el periodo de descanso? Me parece que la idea está clara. La tarea de hoy consiste en completar el cuadro en el que están trabajando con todas las políticas diferentes que se les ocurran. Recuerden, estas políticas son todo lo que no esté relacionado con el tiempo y dinero. Hagan una foto de su tabla cuando terminen y envíenla. Gracias por ver este video y que tengan todos un excelente día.